En este video vamos a ver el tema test de hipótesis bajo normalidad, es decir, bajo normalidad de los datos, lo cual va a dejar la normalidad de los estadísticos involucrados en los test, o bien apelando al teorema central del límite. Esto corresponde al capítulo 10 del libro que utilizamos en la cátedra. Para comenzar, veamos este ejemplo. Supongamos que una persona me juega una apuesta lanzando una moneda y se apresura a elegir cara. Resulta que, bueno, lanza la moneda y sale cara. Entonces, yo empiezo a desconfiar, es decir, cómo fue que se apresuró tanto a elegir cara, lanza la moneda y sale cara. Entonces, le pido la moneda a esta persona y hago el experimento de lanzarla varias veces y contar la cantidad de caras que salen en esas veces que arrojé la moneda, digamos 24. X va a ser la variable aleatoria que cuente el número de caras, ¿sí? A lanzar n veces la moneda, en particular la voy a lanzar 24 veces, y supongamos que, bueno, hice el experimento este y obtuve 15 caras. Y la pregunta es, ¿tenemos evidencia fuerte para concluir que la moneda estaba cargada a favor de cara? ¿Es 15 un número que me deja evidencia para decir eso? Supongamos que la moneda fuese equilibrada, ¿no? Es decir, que la probabilidad de cara en la población fuese un medio. Entonces, 15 es un valor raro de obtener. Pensemos que en ese caso tenemos una variable aleatoria que es binomial con parámetros m igual a 24 y p igual a un medio, ¿no? Entonces, en ese caso, la cantidad esperada de cara sería 12. Por lo tanto, 15 por ahí no es un valor tan raro de obtener si la moneda fuese equilibrada, ¿no? O justa, como dice en el PDF. Entonces, la pregunta es justamente esa. 15, ¿es un valor extraño? 23. Supongamos que lanzo 24 veces la moneda y obtengo 23 caras. 23, ¿es un valor raro de obtener si la moneda fuese equilibrada? Y sí, el 23 ya es un valor más raro, ¿no? De obtener si la moneda es equilibrada. Entonces, eso es lo que nos va a interesar a nosotros en test de hipótesis, ¿sí? Responder la pregunta si 15 es un valor extraño de obtener si la moneda es equilibrada. ¿Eh? Bueno, esa es la esencia de todo test, determinar si la muestra que obtenemos nos deja evidencia suficiente para concluir algo acerca de los parámetros poblacionales. Fíjense que en este caso estamos queriendo hacer inferencia acerca de P, la proporción de caras en la población. Y entonces la pregunta es, bueno, este 15 que yo obtuve, ¿me deja evidencia suficiente, convincente para decir algo acerca de la P, de que es mayor, por ejemplo, a un medio? En el contexto de test de hipótesis, esto va a ser planteado con dos hipótesis que van a competir, ¿no? La primera, la que está en azul, sería la moneda justa, y la que está en rojo es de alguna manera lo que yo quiero probar, sobre lo cual yo estoy desconfiando. En este caso, la moneda favorece a cara. Entonces, lo que yo quiera probar, para lo cual yo quiera encontrar evidencia suficiente, es lo que va a ir en la hipótesis alternativa, que es la hipótesis roja. Me adelanté un poco. Esta hipótesis azul es la que llamamos hipótesis nula y la hipótesis roja es la que le vamos a llamar hipótesis alternativa. En términos de los parámetros poblacionales, entonces, la hipótesis azul, la nula, va a ser P igual a un medio y la hipótesis alternativa va a ser P mayor a un medio. Recuerden, y algo muy importante, porque en general se cometen errores en este paso, las hipótesis se plantean siempre en términos de los parámetros poblacionales, jamás se plantean sobre los estadísticos muestrales, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante plantear las hipótesis en términos de los parámetros, en este caso P la proporción. Como les dije recién, la hipótesis nula es la hipótesis que se preserva, digamos, y es la que vamos a llamar con H0, y la hipótesis alternativa, la cual vamos a llamar con H1, es la cual yo quiero probar, ¿sí? Para la cual yo debo encontrar evidencia. Y como dijimos anteriormente, las hipótesis siempre se plantean en términos de los parámetros poblacionales, nunca en términos de los estadísticos. Bien, veamos esta frase que es conocida, que dice, toda persona acusada, ¿sí?, de algún delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En términos de test de hipótesis, entonces, deberíamos plantear como hipótesis nula que la persona acusada es inocente y como hipótesis alternativa que la persona acusada es culpable, es decir, aquello para lo cual yo tengo que encontrar fuerte evidencia, lo cual quiero probar, como dijimos hoy. Si yo estaba desconfiando que la moneda estaba pesada a favor de cara, entonces en la hipótesis alternativa iba P mayor a un medio. En este caso, la acusación viene por una sospecha, ¿no?, de culpabilidad. Por lo tanto, yo estoy sospechando de que la persona es culpable y por lo tanto eso es lo que va a ir en la hipótesis alternativa. Para poder rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, hay que tener fuerte evidencia. Hay que tener pruebas fuertes para decir que la persona acusada es culpable. Si no tenemos pruebas suficientes, no quiere decir en realidad que la persona sea inocente, sino que no encontré pruebas suficientes para probarlo. Entonces, en general, decimos no se rechaza H0, no decimos se acepta H0, aunque sí hay mucha gente que dice se acepta H0. Entonces decimos rechazo H0 o no rechazo, porque el no rechazo no significa que la persona es inocente, sino, bueno, que no encontré pruebas suficientes para culparlo. ¿Estamos? Bien. Entonces, la esencia de un test es que concluiremos en favor de la hipótesis alternativa cuando observemos una muestra, en este caso las pruebas que incriminen a esta persona, que es difícil de esperar si la hipótesis nula fuese cierta. Es decir, si la persona fuese inocente, ¿qué es difícil de esperar? Y entonces que apoya la hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa, entonces, es eso, vamos a poner eso que es raro, ¿sí? Los eventos raros de esperar si H0 fuese cierta. Por ejemplo, bueno, en el caso de la moneda, en la hipótesis alternativa nosotros pusimos P mayor a un medio. ¿eh? Entonces, lo que nos dice de alguna manera es, esa alternativa es, ¿qué debemos considerar como eventos extraños o raros? En este ejemplo de la moneda, por ejemplo, vamos a fijar como eventos raros si tenemos más de 18 caras. Es decir, es raro obtener más de 18 caras si yo estoy suponiendo que la moneda es equilibrada. En ese caso, ese rango, digamos, de valores, 19, 20 hasta 24, es lo que me define la región de rechazo del test. R le vamos a llamar en general, y es el conjunto de valores raros, que vamos a considerar como raros si la hipótesis nula, la H0, fuese cierta. En este caso dijimos que los eventos raros van a ser X mayor a 18. Bien, antes de continuar, vamos a ver un poquito los tipos de test que tenemos. Podemos tener test que son bilaterales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en el caso de la moneda, supónganse que yo no quiero probar que la moneda está cargada a favor de cara, simplemente quiero probar que la moneda no es equilibrada, que no es justa. Entonces, en ese caso, la hipótesis nula sería P igual a un medio, y la hipótesis alternativa sería P distinto de un medio. ¿De acuerdo? Eso es cuando queremos probar que algo es simplemente distinto. Es lo que llamamos test bilaterales. Y los test unilaterales son cuando tenemos algún mayor o algún menor. Por ejemplo, en el caso de la moneda, que estábamos considerando anteriormente, consideramos como hipótesis alternativa P mayor a un medio. Entonces estaríamos en este test bilateral. Si nosotros quisiéramos probar que la moneda está cargada, pero a favor de seca, sería P menor a un medio. Bueno, también depende en esto que definamos como éxito, ¿no? Así es porque yo estoy pensando que cara es el éxito, pero también se puede pensar al revés, ¿no? Que el éxito es seca en este caso. Pero bueno, en el caso que nosotros habíamos considerado sería así. Bueno, esos son los dos tipos, digamos, de test que podemos tener. Siempre un test de hipótesis nos va a dar lugar a un error, siempre, y no vamos a poder evitarlo. ¿Cuáles son esos dos tipos de errores que vamos a estar cometiendo al realizar un test de hipótesis? Rechazar la H0 cuando en realidad era verdadera y no debía rechazarla, o
no rechazarla cuando en realidad era falsa y tenía que rechazarla. El primer error se llama error de tipo 1, el primero se llama error de tipo 1, y el segundo se llama error de tipo 2. Por ejemplo, en el caso del acusado, imagínense que si culpamos a un inocente, estamos cometiendo un error de tipo 1. Y si dejamos libre, digamos, a un culpable, estamos cometiendo un error de tipo 2. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, pero bueno, como veníamos con aquel ejemplo, sigamos con ese. Entonces, bueno, siempre, siempre nuestra conclusión en un test puede estar equivocada. Estos son los dos tipos de errores que les acabo de decir. El error de tipo 1 es cuando rechazamos H0 y era cierta, y el error de tipo 2 es cuando no rechazamos H0 y era falsa. No vamos a poder eliminar la posibilidad de cometer un error. Vamos a poder minimizarla, no vamos a poder eliminarla. Nosotros en test de hipótesis vamos a trabajar con la probabilidad de esos errores. Y es lo que por ahí vamos a minimizar, la probabilidad de cometer esos errores, que vamos a llamar alfa a la probabilidad de cometer un error de tipo 1 y beta a la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Entonces, eso es lo que vamos a minimizar, es la probabilidad de cometer esos errores. Para poder calcular los tipos de error, bueno, para empezar vamos a tener que necesitar la región de rechazo. Fíjense cómo es el orden, y esto es muy importante, el orden en que vamos desarrollando el test de hipótesis. Lo primero que tenemos que plantear son las hipótesis, ¿no? En este caso era, vamos a escribirlo acá un ratito, que me encuentre, era H0, P igual a un medio, y H1, P mayor a un medio. Lo primero que voy a plantear son las hipótesis. Fíjense que yo acá, en lugar de poner un menor igual, puse un igual. Eso es porque en términos del error de tipo 1 es lo mismo, poner un menor o igual que un igual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear las hipótesis. Luego de plantear las hipótesis, la alternativa, si la hipótesis alternativa me da lugar a la región de rechazo. Tienen que estar en concordancia. Si este es un mayor, este es un mayor. La hipótesis alternativa que me dice cuáles son los eventos raros y la región de rechazo, que me dice lo mismo, tienen que estar en concordancia. Si yo tengo un mayor en H1, tengo que tener un mayor en la región de rechazo. Si no, mi test está mal planteado. Entonces, primer paso, planteo mis hipótesis. Segundo paso, planteo mi región de rechazo. Y ahora sí que puedo calcular la probabilidad de error de tipo 1. Alfa dijimos, ¿no? Que la íbamos a llamar. Alfa, entonces ¿cuál era el error de tipo 1, dijimos? Era rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En el caso de la persona acusada, es culparla cuando en realidad es inocente. Ese es el error de tipo 1. Su probabilidad, entonces, es rechazar H0. ¿Cómo hago para calcular matemáticamente esta cantidad? ¿Cuándo rechazo H0? Y ahí es cuando tengo que usar la región de rechazo. ¿Cuándo rechazo H0? Cuando X es mayor a 18, dijimos, ¿no? Esa iba a ser nuestra región de rechazo. Fíjense que dice la segunda parte, cuando H0 es verdadera. En general yo digo dado que H0 es verdadera. ¿Por qué es verdadera o cuándo H0 es verdadera? Bueno, M es igual a 24 porque tiré 24 veces la moneda y P es igual a un medio. Si H0 es verdadera, P igual a un medio. Está ahí arriba la hipótesis nula. Tengo que usarla aquí adentro en la probabilidad. Bueno, acá voy a dar vuelta a la probabilidad, complementando, como tengo un mayor, 1 menos, menor igual, y bueno, los parámetros. Fíjense que en este caso X tiene una distribución binomial con parámetros 24 y un medio. Y en este caso, la probabilidad de error de tipo 1 me da muy chiquitita, 0,003. Después vamos a ver qué significa ser chico, con qué lo vamos a comparar. Entonces,
Muy bien, borramos acá y continuamos. Alfa se llama nivel de significancia del test. 1 menos alfa es lo que se llama nivel de confianza del test, al igual que en intervalos de confianza, que 1 menos alfa era la confianza del test, que, bueno, en general tomábamos 95%. Alfa, entonces, nivel de significancia del test. Bien. Ahora, para poder calcular la probabilidad de error de tipo 2, el beta, vamos a necesitar definir una hipótesis alternativa concreta. ¿Por qué? Porque con P mayor a 1/2 no puedo hacer la cuenta matemática. Necesito tener concreto quién es el P. Bueno, 3/4. Eso es un número que es mayor a 1/2. Entonces, la probabilidad de error de tipo 2, que dijimos que íbamos a definir como beta, es la probabilidad de no rechazar, es al revés que la de tipo 1, no rechazar H0 cuando H0 era falsa. Entonces, recordemos que la región de rechazo era mayor a 18. Entonces, la región de no rechazo, o se llama también la región de aceptación, es X menor o igual a 18. Eso es lo que se llama región de aceptación. ¿Cuándo? Cuando es falsa. Entonces, en este caso, bueno, M sigue siendo 24 porque tiré 24 veces la moneda, pero si H0 es falsa, significa que la que es verdadera es H1. Entonces P es 3/4 en este caso, y fíjense que el error de tipo 2 es más alto, 0.578. Nuevamente acá usé que X cuenta la cantidad de caras en el lanzamiento de 24 monedas, en este caso con probabilidad de cara 3/4, porque fíjense que yo estoy afirmando, estoy diciendo que H0 es falsa, es decir, que lo que es verdadero es que P es igual a 3/4, y ese entonces es el parámetro de mi distribución binomial. Para ver cómo se comportan los dos tipos de error gráficamente, vamos a ir a la hoja. Yo voy a imitar este gráfico. Fíjense que acá estamos utilizando, si bien venimos utilizando la distribución binomial, voy a utilizar la distribución normal, la aproximación, ¿de acuerdo? Piensen en que en lugar de la suma estamos usando, por ejemplo, el pesombrero, el estimador, y me voy a ir a la hoja donde yo ya hice las dos curvitas para que veamos cómo se ven gráficamente esos dos tipos de errores. Recuerden que, entonces, en un test de hipótesis, lo primero que vamos a definirnos son las dos hipótesis, que es la alternativa, en este caso era P igual a 1/2, y, perdón, la nula, y la alternativa P mayor a 1/2. Bien, recuerden que la alternativa es lo que me deja a mí la región de rechazo. Dijimos, vamos a rechazar cuando X sea mayor a 18. O si quieren, cuando P sombrero, que es lo mismo, cuando P sombrero, ¿qué es P sombrero? X es la cantidad dividido 24. P sombrero, les voy a mover un poquito acá para poder escribir, es mayor a 18 sobre 24, que esto es 0,75. Bien. Entonces, como les decía hace un rato, primero me defino las hipótesis, luego eso me da lugar a la región de rechazo, y después de ahí puedo calcular los dos tipos de error. Para poder graficar los tipos de error, entonces supongamos que tenemos las dos curvas, una bajo la hipótesis nula y la otra bajo la hipótesis alternativa. ¿Por qué la hipótesis, la que corresponde a la hipótesis alternativa, está a la derecha? Es decir, esta va a corresponder a H0 y esta va a corresponder a H1, y porque la alternativa es con un mayor. Entonces, la hipótesis nula va a ser 1/2, va a estar centrada en 1/2, la distribución bajo la hipótesis nula, y la distribución bajo la alternativa va a estar centrada en algún lugar que es más grande que un P, digamos, 1 que es más grande que 1/2. ¿Está bien? Entonces, para poder calcular o graficar los errores, lo primero que tengo que hacer es marcar la región de rechazo. La región de rechazo, dijimos, son
los P sombreros que son mayores a 0,75. Entonces, si acá está el 1 medio, fíjense, esto tendría que estar, digamos, por acá, no sé, acá será el 0,75. Entonces la región de rechazo son todos los P que me queden a la derecha, que sean mayor. Recuerde que estoy pensando que esta es la distribución muestral de P sombrera. ¿Mm? Bien. Entonces, esta parte es la región de rechazo. Mucho cuidado acá porque suelen marcar mal la región de rechazo. La suelen marcar como área, no. La región de rechazo son los valores en el eje, los valores que puede tomar mi estadístico. Esta curva yo la corté acá, pero en realidad sigue, ¿no? Por eso también es que esto sigue para allá, porque esto es asintótico, digamos, y estas también. Bien, entonces, una vez que tenemos marcada la región de rechazo, este valor que está acá es el que se llama punto crítico, ¿sí? Solemos llamarlo alfa, C alfa. Pero bueno, esto no lo voy a llamar así porque más adelante van a entender por qué le llamamos C alfa en un ratito. Por ahora, bueno, es punto crítico. Si quieren le podemos llamar C. Bien, entonces, ¿quién es alfa? Alfa es la probabilidad de error tipo 1, dijimos, ¿no? Tipo 1. ¿Qué es esto? Probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es verdadera. Este dado que está acá quiere decir cuando, decíamos en la teoría, cuando H0 es verdadera. Entonces, en este caso, ¿dónde está alfa? Fíjense que alfa es una probabilidad. Es una probabilidad. Por lo tanto, va a ser un área. ¿Qué área en este gráfico? Es el área que me dice probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Bueno, lo voy a escribir. Esto es, lo tenemos en la teoría, ¿no? Lo hicimos recién. X mayor, en realidad, perdón, ya pasamos a P sombrero, mayor a 0,75. P sombrero mayor a 75. ¿Cuándo? Cuando M era 24 y P era 1 medio. ¿Se acuerdan? Que lo calculamos. Entonces, fíjense que es un área, pero que es bajo la curva H0 o bajo la curva H1. Es para cuando P es igual a 1 medio, estamos diciendo. Y P sombrero mayor a 75. Estas dos cosas son las claves para encontrar o graficar el alfa. Entonces, tengo que encontrar. Los P mayor o igual a 75, ¿quiénes son? 0,75 son los que corresponden a la región de rechazo. ¿Y bajo qué curva? ¿La que está centrada en 1 medio o la que está centrada en otra P que no sé y que es mayor a 1 medio? La que está centrada en 1 medio, es decir, bajo esta curva. Porque estoy diciendo, rechazar dado que es verdadera. Estoy asumiendo que H0 es verdadera. Entonces, el área es bajo la curva de H0. ¿Dónde tengo que marcar el área? De 0,75 a la derecha. Es decir, que el área, el error de tipo 1, es este que está acá. Esto rojito que marqué acá es alfa. Por eso recién, que después lo taché, a este valor crítico se le llama C alfa. Bien, ese es el alfa. Para calcular la probabilidad de error de tipo 2, ¿se acuerdan que, bueno, teníamos H0, P igual a 1 medio y teníamos que fijar una alternativa mayor a 1 medio? En la teoría estaba fijada a 3/4, pero como justo me coincide con este valor, voy a poner acá P, supongamos que fijamos 0,9. O sea que esta es 0,9. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo calculo el beta? Beta es la probabilidad de error de tipo 2. Es la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa. Debería rechazarla. Recuerden que la región de rechazo está graficada acá, era los P sombreros mayor a 0,75. Entonces, ¿dónde no rechazo? No rechazo cuando P sombrero es menor o igual a 0,75,
¿sí? Dado que H0 es falsa, es decir, cuando P en este caso es 0.9, y M, bueno, sigue siendo 24. Lo que me interesa en este caso para mostrarles es el P. Entonces, eh, muy bien. ¿Qué sería? Es la probabilidad, fíjense que ahora, en lugar de ser del 75 para la derecha, como fue hoy, va a ser menor o igual a 75, es decir, del 75 a la izquierda. Bueno, dado que no sé por qué estoy volviendo a escribir acá, no hace falta, vamos a graficarlo. Entonces, en este caso, dijimos, tenemos que graficar el área de 75 a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿O bajo qué distribución? Una cosa es esto. Otra cosa es bajo qué distribución, lo mismo que hicimos hoy para marcar el alfa. Ahora no tenemos que marcar bajo la distribución centrada en un medio, como hicimos hoy cuando calculamos acá abajo, ¿se acuerdan? El P igual a un medio, sino que tenemos que usar la distribución centrada en 0.9, es decir, bajo la alternativa. Entonces, el beta es del 75, del 0,75 a la izquierda, pero bajo la otra curva, bajo esta. Esto acá es el beta. ¿Está bien? Eso es el beta, la parte verde. Fíjense que es de 0,75, que está acá, a la izquierda, bajo H1. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que H0 es falsa, por lo tanto, ¿quién es verdadera? Es H1. Y entonces ahora sí que tengo graficados los dos tipos de error. Como verán, si trato de minimizar alguno, por ejemplo, si yo quiero minimizar el error, digamos, el alfa, el error de tipo 1, ¿qué podría hacer? Mover el umbral. Puedo mover el umbral este. Es decir, minimizo el error de tipo 1, por ejemplo, haciendo esto, a ver, otro colorcito. Supongamos que cambio, vamos a agarrar el lila. Cambio, en lugar de ser este umbral, pongo un umbral acá, más alto. ¿Eso qué me deja? Que ahora el error de tipo 1 va a ser esto. Pero ¿qué pasa? Ese umbral también me va a agrandar el error de tipo 2. Me achica el error de tipo 1, ese C alfa, ¿no? Lo corrí acá. Me achicó, el rojo ahora es este lilita que está acá, pero me agrandó el verde, porque ahora el verde también va a tener esta parte. Es todo esto, el beta. Entonces, si yo quiero minimizar el error de tipo 1, tengo que maximizar el error de tipo 2. No puedo minimizarlos a la vez en estas condiciones. Sí puedo hacerlo. Puedo minimizar los dos a la vez, por ejemplo, tomando muestras de tamaño más grande, porque si yo tomo muestras de tamaño más grande, las distribuciones, ustedes ya lo vieron, ya hicimos distribución muestral, las distribuciones se vuelven más finitas y altas, como que se separan más. Entonces, en ese caso, las áreas, ahora lo vamos a ver mejor en el PDF, porque ya este gráfico está feo. Acá, si yo agrando el tamaño de muestra, las dos distribuciones se me hacen más angostitas, más altas, y esas áreas que acá eran mucho más grandes, ahora se me vuelven más chicas. Entonces, bueno, por ejemplo, el tamaño de muestra es una forma que yo tengo de minimizar los dos errores a la vez. Bien. Finalmente, una cosa que todavía no habíamos definido es la potencia del test. La potencia del test es, de cierta manera, dice ahí, una medida de cuán sensible es el test para detectar diferencias cuando las hay. Es, fíjense, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Yo quiero rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, por lo tanto yo quiero una potencia alta en mi test. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la potencia. Bueno, es una probabilidad que si es alta, me dice que mi test tiene alta capacidad de detectar diferencias cuando las hay. Y si es baja, no. Pensemos en este caso,
En este caso, fíjense que la potencia es el complemento de lo azul, acá bajo la nula, recuerden que era lo que yo había marcado en mi gráfico. Vamos a ir un ratito al gráfico, más allá de que ya lo arruiné un poco. Pero, a ver, vamos a hacer un gráfico nuevo. Vamos a hacer un grafiquito nuevo. Ok. Entonces, tengo las dos distribuciones. Tengo por acá el C alfa. Y esto me había dejado, por un lado, el alfa, acá. Y, bueno, justo lo hice acá en el corte. No significa que el C alfa está ahí en el corte, Me salió ahí, pero no es que esté justo ahí en el corte. Y este era el beta. Fíjense que el beta es la probabilidad de no rechazar H0 dado que H0 es falsa. La potencia se define como 1 menos beta, es decir, la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa. Fíjense que es el complemento del beta, ¿no? Entonces, si esto verde que yo marqué acá era el beta, esta era la H0, esta era la H1, entonces la potencia de mi test es su complemento, es decir, es este área roja. Yo quiero que ese área roja sea grande. Fíjense que en el gráfico que yo hice recién dije, bueno, cambiemos el umbral. Yo quiero minimizar el alfa. Entonces este no lo voy a considerar umbral por acá, C alfa. Si yo cambio ese umbral, entonces ahora, esto sigue, el alfa se me achica. Fíjense el área, cómo se me achicó el área lila. Pero ¿qué pasó? Se me agrandó el área verde, ¿no? Ahora el área verde es todo esto, sigue para allá, todo esto que está acá. Y por lo tanto, ¿qué pasó con el área roja? Se me achicó. Fíjense que el área roja ahora, que es el complemento del área verde, es la que está acá. Entonces la potencia se achica. Entonces hay que tener cuidado, bueno, con estas en general uno quiere test que sean potentes. Por supuesto que una forma de aumentar la potencia es aumentar el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la potencia del test. Es la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa. Y se calcula como 1 menos beta. Recuerden que beta ya lo habíamos calculado. En este caso, la potencia me da 0,422.